Nuestros televidentes en el canal internacional de RCN, a quienes están conectados por Comcast TV, por Pluto Televisión y por la FM, el YouTube oficial de la FM Colombia. Un fracaso hasta ahora es el resultado del llamado paro nacional. No hubo paro nacional, hubo protestas violentas, sí, de manera aislada, principalmente en Bogotá, bloqueos en cerca de 20 estaciones de Transmilenio en Bogotá, bloqueos violentos, hechos por encapuchados, a los que incluso amas de casa y habitantes del común se les enfrentaron para que les permitieran movilizarse. Miles de personas, sí, muy afectadas en Bogotá, porque difícilmente pudieron llegar a sus trabajos, y otras por esos bloqueos violentos que protagonizaron encapuchados, pues el regreso a la casa fue tormentoso. Hubo dificultades, ya les vamos a contar, por las protestas violentas que se presentaron en el sur de Bogotá y en el occidente de la capital. Les voy a mostrar la fotografía que trae hoy a 3 coles El Tiempo. Y observen ustedes, con líos de movilidad y sin marchas masivas, cerró jornada de huelga. Esta es la fotografía de lo que ocurrió en el momento de mayor concentración en la Plaza de Bolívar. No hay más de... ¿Qué diría usted, Yanelda? Yo veo como, no sé, como unas 8.000 personas o mucho. Difícilmente llega a las 8.000. No, yo creo que por máximo 3.000, 4.000. Sí, es que como a la plaza le caben más de 20. A la plaza le caben más de 20.000, pero si ustedes ven apenas un pequeño sector de la Plaza de Bolívar, es lo que se observa fue el resultado de esa convocatoria, a la que el gobierno ahora ya le pretende sacar el cuerpo, cuando el presidente Petro fue uno de los que más convocó a que la gente saliera a las calles. Ahora dice el gobierno, no, nosotros no convocamos. Escucharon ustedes al ministro del Interior ayer aquí también tratando de zafarse de la responsabilidad del gobierno en la convocatoria de esta marcha. Hay trinos del presidente Petro cuando estaba en China convocando a la huelga nacional. Bueno, hoy, como es un fracaso, ya el gobierno dice que no tiene nada que ver en esto. Vamos a ir a las calles de Bogotá. El balance de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Reiteramos, lamentables hechos de vándalos que protagonizaron cierres en vías y bloqueos en estaciones de Transmilenio. Ese es el único balance, pero de resto el sector de la salud, el sector de la educación, los bancos, la justicia, todo funcionó normalmente y parece ser, va a ser lo que va a ocurrir también en el día de hoy. 5-5, Diana Alvarado, en las calles de Bogotá, muy buenos días. William, muy buenos días, un gusto saludarlo. Mire, pues una jornada bastante caótica, sobre todo en movilidad, se vivió ayer en la capital del país. Más de 6 puntos de concentración de manifestantes que impidieron por completo que sobre todo Transmilenio hiciera su operación de manera habitual. Le cuento primero los más graves. Portal Américas estuvo todo el día cerrado, así como varias estaciones de esta troncal. Portal Suba también, y en Yomasa, esto es al sur de Bogotá, localidad de Usme. Portal de las Américas se registraron disturbios hasta altas horas de la noche. Los ciudadanos, incluso vecinos de los conjuntos, salieron también. Hubo confrontación con la policía, también con las personas, los encapuchados que se encontraban en este lugar. En Suba, pues le cuento, William, que hubo vandalización de semáforos, quemaron semáforos en este punto, quemaron canecas de basura, hicieron todo un desorden que terminó sobre la 1 de la mañana. Asimismo, en Yomasa, el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que más de 2 millones de personas se vieron afectadas y los ciudadanos estuvimos con ellos en las calles, algunos desesperados, incluso a punto de llorar por el desespero de salir a buscar un transporte, no encontrar y perder así lo que tenían planeado para su día. Esto dijeron. No hay transporte ni nada, tenía cita a las 8 de la mañana, hace 4 meses estaba esperando la cita para los ojos. Mire, ahora cerrado todo. Me transbordo es en Transmilenio y pues trabajo por este sector, y pues por las marchas y eso pues me veo perjudicada por el tema de que pues ya cerran las estaciones y no puedo pues irme para nuestras casas, y también para el tema de la ruta que yo hago. Están reclamando sus derechos, pero a veces también influyen en los derechos de los demás. En este caso yo voy trabajando, si no llevo el pedido a tiempo, me lo asignan a mí y me van a cobrar dinero. O sea, duele porque nos jodemos, nosotros nos jodemos y nosotros estamos aquí en Bogotá, en la capital del país, para salir adelante.
William, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo un balance sobre las 7 de la noche, sin embargo esto pues estuvo prácticamente que hasta la 1 de la mañana, estos 3 puntos exactamente que yo le nombro especialmente con lo que usted entró indicando, la asistencia en la Plaza de Bolívar realmente fue poca y no dijo mucho sobre este tema. Escuchemos a Carlos Fernando Galán. Un reporte de lo que va de la jornada de paro nacional convocado por el gobierno nacional y por las centrales sindicales. Hubo una marcha que se desarrolló del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar, no tuvo mayor afectación, se desarrolló con tranquilidad y se dispersó rápidamente. Se dispersó rápidamente, no hubo personas, no dijeron exactamente cuántas, pero se concentraron en Transmilenio, que fue el mayor afectado. William, hubo una captura de un menor de edad, esto al sur de Bogotá, en el portal Américas, y también pues hechos vandálicos, funcionarios agredidos e incluso gente, ciudadanos del común que le estaban reclamando pues a estos encapuchados el por qué estaban bloqueando, también fueron agredidos. Ojo que para hoy se tienen previstas marchas, sin embargo a la hora no hay puntos de concentración. Vamos poniendo las cosas en blanco y negro. Diana, el mismo alcalde de Bogotá dice que fue muy baja la concentración y sí hubo hechos vandálicos, violentos, en los que tuvo que intervenir incluso la policía para dispersar a estos encapuchados que pretendían alterar el orden público en Bogotá, y se vio alterado en algunas zonas del sur de la capital. Entonces en Bogotá no más de 5.000 personas según la misma alcaldía. Yanelda, ahí vamos haciendo la cuenta. Vamos haciendo la cuenta y eso se observó en todas las demás imágenes, William, efectivamente que no fue una participación masiva como la pretendió el presidente Gustavo Petro, que ahora se quiere bajar del bus con esta convocatoria que hizo desde el pasado 14 de mayo. Y escuchó usted los testimonios que nos presentó Diana. La gente está cansada. La gente quiere trabajar. Es momento de que el gobierno más bien se ponga a trabajar y a mostrar resultados, en tanto que lo que pretenden es ahora hacer campaña con la ira de la gente en las calles. Ojalá el presidente viera efectivamente más de 1.800.000 personas, el cálculo lo dio el propio alcalde en Bogotá caminando. Yo estaba en la Secretaría de Hacienda, allí por toda la 30 en el CAD, impresionante, más de 40 minutos tratando de tomar un transporte, obviamente era imposible, y no por mí, personas que tenían citas pactadas desde hace tiempo para vueltas pendientes de impuestos o lo que sea, citas médicas, todo se ve truncado con el sistema 3-4 meses después otra vez. Bueno, esto es lo que pasó en Bogotá. Diana, volveremos con usted en unos minutos. Vamos a Medellín. Queremos saber el balance de Medellín. ¿Qué ocurrió en la capital antioqueña? Charlín García, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué dice la alcaldía? ¿Qué cifras tenemos en Medellín? William, muy buenos días. Los saludo a una temperatura de 17 grados Celsius en la capital de la montaña. Fue una jornada que transcurrió en completa calma. No se presentaron actos de violencia. Por ejemplo, el alcalde Federico Gutiérrez dijo que el primer recorrido que realizaron los manifestantes, que fue de la sede de Adidas hasta el Parque de las Luces, fueron cerca de 2.500 o 3.000 personas. Y de ahí se movilizaron unos 300 hasta el Politécnico Jaime Sasa Cadavid, que inclusive en horas de la tarde, cuando estaban llegando al Politécnico, comenzó a llover. Uno que otro graffiti sí se presentó en la ciudad, pero no se presentaron como alteraciones al orden público. Él dice que fue una jornada tranquila y que también contó con una muy baja participación de la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo el alcalde Federico Gutiérrez. Nosotros seguimos. Definitivamente en Medellín la gente eligió seguir trabajando, seguir apostándole a recuperar el país, a trabajar y a sacar a Colombia adelante desde las regiones. También el que habló fue el gobernador Andrés Julián Rendón y él compartió unas imágenes del puesto de mando unificado de diferentes municipios donde se ve muy baja participación de la ciudadanía y dice: hoy los antioqueños eligieron trabajar, estudiar y adelantar sus actividades en plena normalidad. En esa tierra nos gusta más hacer que hablar. En cuanto a lo que fue el PAE de la alimentación de los niños, lo que fue buen comienzo, trabajó con normalidad, entonces digamos que la primera infancia tuvo esa atención. Ya los colegios públicos de Medellín sí no prestaron clase, no dictaron clase porque los profesores sí salieron a movilizarse y por eso no recibieron su restaurante o su PAE. Inclusive hoy tampoco tendrán clase porque desde ayer enviaron el mensaje, o si no, Azuri, que es padre, puede decir que les llegó el mensaje donde les dicen que hoy no habrá clase ni servicio de restaurante. Bueno, entonces colegios públicos de Medellín afectados porque no tuvieron clase, y dice usted, el PAE sí le llegó a los niños de Medellín.
primera infancia sí, porque Bien. Buen Comienzo trabajó con normalidad. Bien, y la cifra de la concentración masiva convocada por el gobierno y las centrales obreras no supera los 3.000, 2.500 a 3.000 personas. Así es, William, eso fueron las cifras que entregó el alcalde Perico Gutiérrez del Medellín, no superaron las 3.000 personas. Bueno, aquí Yanelda nos está llevando los cálculos. Muchas gracias, Charlín. En Cali, Lina Cárdenas, la situación en Cali, donde se esperaba que fuera masiva y donde se presentó en el paro del 2021, en el mal llamado estallido social, una situación muy fuerte. ¿Qué ocurrió ayer en Cali? ¿Cómo funcionó la actividad en la capital del Valle? Hola William, buenos días para usted y para todos los oyentes de la FM. Los saludo con una temperatura de 20 grados Celsius y pues por decirle, William, que con esos hechos que sucedieron en el 2021, por fortuna en las últimas horas en esta primera jornada del paro apoyado por el gobierno nacional, no hubo mayores afectaciones. Miren, y es que cifras desde el puesto de mando unificado indicaron que alrededor de 8.000 personas participaron durante la movilización en Cali. Esto, como les decía, en el paro apoyado por el gobierno nacional. La marcha en la que participaron sindicalistas, estudiantes y simpatizantes del gobierno salió desde el Parque Las Banderas y culminó en la plazoleta de San Francisco. Hay que decir que hubo bloqueos, 2 bloqueos significativos que fueron en la Universidad del Valle C. Meléndez, que este bloqueo duró varias horas, desde la mañana hasta horas de la noche, y también hubo en horas de la noche un bloqueo en el sector de Puerto Rellena. Sin embargo, la jornada transcurrió sin alteraciones al orden público. Así lo manifestó el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, quien dijo pues que las autoridades seguirán en alistamiento pues para la jornada de hoy. Nosotros continuamos teniendo presencia institucional a través de reacciones motorizadas en unos puntos críticos de la ciudad, realizando un monitoreo. También estamos interfazados con las cámaras de circuito cerrado, el helicóptero Halcón y el sistema aéreo remotamente tripulado, con el fin de poder anticipar cualquier hecho que pueda generar intranquilidad en la ciudad. Bueno, William, a pesar de que no hubo clases, como escuchamos aquí en los micrófonos de la FM al alcalde de Cali, Alejandro Eder, pues la alcaldía hizo todo lo posible para que los 147.000 niños y adolescentes matriculados en los colegios públicos pues no les faltara el PAE. Sin embargo, durante la primera jornada de este paro, las autoridades solo pudieron entregar el PAE a 15.000 estudiantes y se espera que hoy, en este segundo día de paro, pues esa cifra se incremente y se pueda entregar el PAE a más niños y adolescentes. ¿Qué es la programación para el día de hoy? En la plazoleta de San Francisco, dicen los manifestantes, habrá un cabildo abierto en donde harán pedagogía sobre las reformas sociales y la consulta popular. Sin embargo, no hay programada marchas, pero las autoridades, como lo mencionaba, están en alistamiento pues para evitar cualquier hecho de alteración al orden público, que esperamos que no suceda. Bien, Lina, es la situación que se vivió en Cali. 8.000 personas es la cifra que entregan las autoridades de la concentración que habían hecho los convocantes a las marchas en la capital del Valle. Hoy habrá cabildos abiertos, es lo que están indicando. Muy bien, en Cali, Lina. En Barranquilla, Evelyn, el balance, el corte de cuentas a este mal llamado paro nacional. Muy buenos días, William. Los saludo desde la capital del Atlántico con una temperatura de 27 grados. Le cuento que en Barranquilla las marchas surgieron sin disturbios y fueron de mediana asistencia, alrededor de 2.000 asistentes. Aunque estaban programadas para primeras horas de la mañana, finalmente se desarrollaron en horas de la tarde. Mire, William, hay que decir que los que sí se vieron afectados son los más de 320.000 estudiantes que no tuvieron clases y que seguirán en receso para este jueves. Aunque los colegios anunciaron que pese a la suspensión de clases se entregaría el PAE, muchos padres prefirieron desistir de este apoyo precisamente por todas las manifestaciones que se estaban planeando desarrollar. Pero otro de los afectados fueron los trabajadores, los ciudadanos del común y sobre todo aquellos que tenían citas médicas. Hablamos con algunos de ellos y nos contaron que era difícil desplazarse del sur al norte de la ciudad. Escuchemos. Bueno, me sentí bastante afectado porque yo tenía una cita médica y no pude asistir, la perdí por el paro que hubo. El gobierno haciéndose paro, el gobierno de yo mismo. Inconformidad por parte de lo que eran los ciudadanos que tenían que desplazarse de un lado a otro de la ciudad, pero hoy se esperan nuevas marchas en más de 5 puntos de la capital del Atlántico que por supuesto van a estar custodiados por los uniformados de la policía para garantizar el orden público.
Evelyn, gracias. 517, otra suma ahí. 2000, Barranquilla. ¿no? 2000 en Barranquilla. 2000 en Barranquilla. En Cartagena, Diana Ballestas, buenos días. ¿Qué pasó en la capital de Bolívar? También en el comienzo de la jornada vimos que hubo manifestaciones violentas. El balance, el corte de cuentas. Muy buenos días en la capital de Bolívar. Le cuento exactamente que en Cartagena la jornada al principio transcurrió con normalidad. Sin embargo, las autoridades anunciaron que en su momento tuvieron que intervenir algunos puntos donde los manifestantes, las personas asistentes a este paro nacional, intentaron iniciar algún acto violento con quema de llantas. Sin embargo, las autoridades pudieron controlar este hecho de forma temprana, sin afectaciones, sin mayor alteración pública y lógicamente también, gracias a Dios, sin heridos de gravedad. Hay que mencionar también que en cuanto a las afectaciones de la modalidad, varios ciudadanos tuvieron que caminar hasta sus sitios de trabajo precisamente porque no podían llegar a sus lugares de trabajo por transportes, por bloqueos, por retrasos en las vías. Cerca de 5 días de Transcaribe reportaron retrasos considerables. Escuchemos exactamente el caso de una de las ciudadanas que contó que para llegar a su trabajo se tomó el doble del tiempo. Aproximadamente yo demoro 1 hora llegando a mi trabajo. Esta oportunidad tuve un tiempo casi de 2 horas al momento de transportarme hacia allá. Fue, pues ya que es en el centro, es uno de los puntos que de pronto se afectan al momento de estas manifestaciones. William, le cuento que exactamente en el corredor de carga, que esa es la entrada hacia el sector industrial, sector empresarial de Cartagena, es donde actualmente se encuentran allí las personas que pasaron la noche en Cartagena. Al inicio de la jornada fueron aproximadamente 2.000 personas, según los reportes oficiales, y el último reporte entregado indicó que eran cerca de 50, 60 personas. En cuanto al PAE que usted preguntaba, en Cartagena no se entregó, según también el reporte oficial, y aproximadamente fueron 110.000 niños que no recibieron el PAE. Sí. A ver, ¿dónde era la concentración principal en Cartagena, Diana? En la entrada del sector industrial de la ciudad. El sector industrial. ¿2000, dice usted, fue lo máximo? Al inicio de la jornada se visibiliza, al inicio. En las finalizaciones, exactamente los reportes de la noche eran aproximadamente 50 personas por 50 punto. Personas. Pero en este punto principal, entre 50 y 60 personas. Bueno, ahí están las cifras. Yanel haciendo cálculos de cómo le fue al gobierno y a las centrales obreras en esta convocatoria. 5:19. En Bucaramanga, Ingrid, corte de cuentas, ¿cómo le fue al paro ayer? Hola William, muy buenos días, los saludo antes con una temperatura agradable, mañana de 20 grados. Aunque inició de manera tranquila, los plantones en el primer día de paro en Santander, promovido por el gobierno nacional, y los ánimos entre los manifestantes y las autoridades, William, fueron subiendo de tono por los bloqueos viales que se presentaron especialmente en la vía hacia el Aeropuerto Internacional Palo Negro, como ayer lo certifiqué porque yo estaba en el lugar. Esto precisamente fue la molestia entre los viajeros que perdieron sus vuelos, y esto conllevó a un disgusto entre los que manifestaban o no. En el materia de PAE, 280.000 estudiantes no tuvieron clases, pero sí se entregó el PAE como corresponde y como lo confirmó el secretario de Educación. En el caso de Santander, la cifra de quienes participaron en este primer día de paro fue mínima. Según las autoridades, fueron cerca de 1.300 personas, William, pero esto en todo el departamento. ¿Por qué? Porque se unió Barranca Bermeja, se unió El Socorro, se unió Zapatoca y se unió San Gil. Pero en el caso de Bucaramanga, William, también cifra entregada por las autoridades, fueron cerca de 200 personas que estuvieron desplegadas, por ejemplo, en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en el sector del Parque del Agua, y en la vía que conecta hacia el Aeropuerto Internacional Palo Negro. Escuchemos a algunas de las personas que estaban muy molestas por esos bloqueos viales. Y por más de que querramos salir temprano, igual dicen 1 hora y empiezan a cerrar desde mucho antes. Nos afecta muchísimo a todos. Una cosa horrible para todos los que necesitamos transporte público. De igual manera para los que tienen transporte propio tampoco sirve porque tapan todo. El paro se levantó ayer sobre las horas de la tarde, especialmente en la vía hacia el aeropuerto. Lo que pueda suceder hoy, William, es incierto, porque hoy será, por ejemplo, el segundo día de paro y todo parece estar concentrado, las manifestaciones muy cerca de las instalaciones de RCN. Estamos hablando del sector de la Puerta del Sol, Monumento de las Hormigas, en donde habrá primero un plantón y luego la manifestación, William. Bueno, el mal llamado paro nacional
también un fracaso absoluto, rotundo en Bucaramanga. En Santander, porque sí, la cifra que nos da Ingrid es impresionante. En todo el departamento, no más de 1.300 nada más, mire, personas. Reiteran, Bogotá, 5.000 personas, se calcula. La ciudad de Medellín, 3.000. Cali, 8.000. Al parecer es la única ciudad que hasta el momento ha congregado más participantes. Bogotá, Barranquilla, 2.000. Cartagena, inicialmente 2.000 y luego fue muy lánguida hasta solo 50 personas. Y Bucaramanga, nos acaba de decir Ingrid, 1.300 personas. Bueno, en el eje cafetero, Ramón, corte de cuentas, ¿cómo le fue al mal llamado paro nacional? William, muy buenos días. La primera jornada de las 48 horas de paro nacional en Pereira transcurrió con algunas afectaciones a movilidad debido a las concentraciones que se presentaron particularmente en la Universidad Tecnológica de Pereira, la institución educativa técnico superior y frente a la terminal de transportes, donde la consigna de los manifestantes era la defensa de la consulta popular y las reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. El balance de estas manifestaciones en Pereira lo entregó Lina Montilla, que es representante de la Central Unitaria de Trabajadores. Estuvimos haciendo pedagogía con arte, con cultura, con artistas de la región, explicándole a la gente por qué respaldamos la consulta popular y por qué ya rechazamos esa reforma laboral que se encuentra en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Fue importante la participación de los distintos sectores sindicales, sociales, políticos y populares, pero también los ciudadanos de a pie. Las centrales obreras en el departamento indicaron que para este jueves las jornadas de protesta comenzarán a las 8:30 de la mañana en el sector de Macro, en el municipio de Dos Quebradas, y las cuales culminarán con un plantón en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, lo que tiene muy preocupadas a las autoridades, porque allí hay unidades de cuidados intensivos y no es el lugar más propicio, precisamente, William, para realizar este tipo de acciones de protesta. Ramón, ¿hay cálculos de las autoridades de cuánta gente se concentró en Pereira? Podemos estar hablando, William, que entre 800 y 1.000 personas participaron de las marchas en la capital del departamento. Pongámosle 1.000. Seamos generosos. 1.000 personas en Pereira. Muchas gracias, Ramón. Es lo que ha ocurrido en la ciudad de Pereira. Vamos a ir rápidamente al sur de Bogotá. Mauricio Collazos tiene información, reporte que entregan las autoridades de lo que ha ocurrido en el sector de Yomasa. Anoche hubo una situación delicada, violenta, vándalos encapuchados lanzaron piedras y se enfrentaron a la policía. Mauricio, el reporte de lo que está ocurriendo a esta hora en el sur de Bogotá. William, compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo los saludo a esta hora desde el sector de Yomasa, en Usme, en el sur de Bogotá, uno de los puntos tal vez más afectados en las últimas horas, producto de este paro promovido por parte del gobierno. Aquí se presentó una situación compleja, porque aunque a esta hora, William, oyentes, se registra, digamos, un parte de normalidad en el sector, en este sector de Yomasa, en la movilidad vemos, digamos, los ciudadanos que buscan movilizarse hacia sus lugares de trabajo. La preocupación es la siguiente, que los habitantes obviamente expresan su temor porque se pueden repetir estos disturbios, que ayer igualmente en la mañana normal, pero en la tarde los encapuchados y los protagonistas de estas manifestaciones pues dejaron daños en sus viviendas, locales y negocios del sector. Rápidamente, ¿cuál es su nombre? Buenos días, ¿y cómo se vivió esta jornada? Muy buenos días, habla con Camilo. Sí, no, el día de ayer todo empezó más que todo al tipo de las 3 de la tarde, más que todo encapuchados, tirando piedra y esta siniestra. A eso de las 6, 7 de la noche, el tema de la movilidad, pues la gente no puede llegar a sus hogares después de su tiempo laboral. Aquí en el laboral también hay parqueaderos, gente de los parqueaderos tocó correr los carros de la central. ¿Usted trabaja, digamos, en los parqueaderos? ¿Cómo les tocó? Sí, acá tocó correr carros de la entrada, estar pendiente más que todo de los puntos ciegos del parqueadero, eso salían piedras a volar. Lo que les digo, más que todo encapuchados y rompían los vidrios, se escuchaban los vidrios de algunas de las viviendas alrededor del parqueadero también, la policía. Eso es un tema muy, muy complicado, y el temor, ¿cuál es? Digamos, es el día de esta noche llegar otra vez a trabajar acá al parqueadero, o los mismos habitantes salir a sus viviendas o volver. William, pues esa es la incertidumbre que precisamente tienen los habitantes del sector aquí de Yomasa en la localidad de Usme, que aunque hay normalidad en este momento, hoy se pueden repetir nuevamente esos disturbios por parte de encapuchados que básicamente participen de estas movilizaciones. Bueno, es la situación en Yomasa. Mauricio, muchas gracias. Estaremos muy pendientes también de lo que ocurre en estas primeras horas de la jornada. El balance, el corte de cuentas final. Recorrimos prácticamente todo el país
¿Y las concentraciones le arrojan qué resultado, Yanelda? Un resultado, 5.000 en Bogotá, 3.000 en la ciudad de Medellín, ahí vamos por 8, ¿no? Vamos a ver si sabemos sumar. Cali, 8.000, 16.000 personas. Barranquilla, 2.000, serían 20.000. Cartagena, otras 2.000. 18.000, no. 16 18. Y 2.000, 18. Eso, 18. Los 2.000 de Cartagena, 20. Ahora sí, 20. Bucaramanga, 1.300, 21.300 sí. Y 1.000 Pereira, más o menos. 22.300 personas. ¿Cuántos habitantes hay en Colombia? 50 millones de personas. 50 millones de personas. La conclusión, le digo claramente, da la impresión de que el gobierno Petro está perdiendo las calles donde fue muy fuerte. La gente no le está copiando, la gente se cansó de que el presidente se mantuviera en activismo permanente y comienza a exigirle resultados, lo que debería haber ocurrido desde hace mucho tiempo. Le queda algo más de un año a este gobierno y aún no muestra resultados. Lo que ha mostrado es pura campaña política, puro activismo, y el resultado es un estruendoso fracaso, por lo menos en la jornada de ayer. Ese, en mi opinión, es el balance de lo que ocurrió en la primera jornada del mal llamado paro nacional. 5:28. ¿Necesitas un giro en tu vida? Pues lo tenemos para ti. El giro que necesitas es el Giro de Italia. Vive la emoción de las etapas completas del Giro de Italia, del 9 de mayo al 1 de junio, con la narración experta de Mario Sábato, Oscar Sevilla y Juan Charri, por el canal de deportes de la app de Canal RCN y por la señal principal. Y al finalizar cada etapa tenemos el análisis de los mejores momentos con Gregarios. Deportes RCN, donde tú también vives el deporte. La FM. Periodismo para todos. Santiago, ¿qué se espera que ocurra hoy en estas jornadas de protesta? Pues hoy la agenda de los